Antonio, ¿qué es más difícil, la construcción o Internet? ¿Qué piensas tú que es más difícil? Bueno, construir es un proceso muy complejo. Necesita mucha gente muy distinta y necesita mucha planificación. Saber qué es lo que se quiere y manejar muchos recursos para conseguir eso. O sea, te diría que entonces puede llegar a ser tan difícil o más complejo que Internet, de cara a animar a un emprendedor que piensa que Internet es muy complejo. Internet, lo que pasa es que yo creo que es más fácil recurrir a soluciones no establecidas. Puedes aportar más, improvisar más e incluso innovar más con ideas que no son repetitivas. Puedes aportar más tú a ese proceso que en una construcción en la que todo tiene que estar mucho más planificado. Pero yo te he visto a ti en obras y realmente, déjame que te diga, que te exprese mi mayor admiración, porque he visto la complejidad que tiene determinados retos en la construcción en este país especialmente, ¿no? Sí, construir es complejo. Lo que pasa es que como se construye mucho, pues también es cierto que hay muchos procesos en eso que permiten o deberían permitir que se controle más o menos ese proceso, pues a base de listas de chequeo, a base de procesos, a base de... Intervienen muchas personas. No es una cuestión que se pueda hacer de manera individual. Se tiene que funcionar en equipo. Y ese equipo tiene que engrasarse, tiene que trabajar de una manera con una meta única, que es al final construir un edificio. En este campus universitario, que está considerado uno de los mejores del país, por no decir probablemente el mejor, diría que hay mucho trabajo incorporado y mucha complejidad. Durante casi 15 años se ha construido prácticamente con arquitectos de primer nivel y sin reformados, liquidaciones, revisiones de precios, respetando las bajas y con una obra que realmente tiene visibilidad, tiene coherencia, tiene disciplina en lo que es su concepción, tiene concepto. Realmente esto tiene mucho que ver con la capacidad de liderar los equipos en la construcción, la capacidad de tener empatía entre los distintos profesionales. Está claro que para haber llegado a lo que se ha llegado, que es este campus que ahora se puede admirar, previamente había que saber lo que se quería. Y siempre que alguien o algún grupo de personas reflexiona sobre lo que quiere, está liderando un proyecto. Luego, realizar un campus, construir, como bien has expresado, muchos edificios con distintos agentes, con distintos arquitectos de distinto nivel, necesitaba liderazgo. Y ese liderazgo partía de saber qué era lo que se quería y poner luego los medios para conseguirlo. Sin la idea clara no se podía conseguir. Una vez que esa idea se conoce, hay que dotarla de medios, de tiempos razonables y de controles, que es lo que acabas de comentar, de que no hubiera modificados, de que no hubiera precios, de que no se fuera de plazos. Pero esos son controles del proceso. Primero tienes que saber hacia dónde te diriges, dotarlo de medios y luego controlar que esa trayectoria que quieres recorrer no se tuerce respecto a lo que habías inicialmente previsto. Pero tú lo cuentas esto como si fuera normal, y realmente si echamos mano a las hemerotecas o a las estadísticas de este país, te diría que son muy pocas las instituciones que han logrado que no haya reformado en liquidación y revisiones de precios. Entonces, insisto, habrá algo de lideración de equipos, de empatía, de empatía a la hora de sacarle lo mejor a los profesionales que tú dirigías. La empatía es fundamental, porque la empatía al final de lo que se trata es de saber lo que las otras personas inicialmente piensan, y si hay un mayor nivel de confianza incluso llegan a sentir, ¿no?, lo que se denomina la química entre las personas, en la que si no la tienes no puedes formar un equipo, porque no te entiendes con las personas que tienen que acompañarte en ese proceso. Entonces, la selección de las personas es muy importante. Pero también es importante que esas personas se sientan partícipes de ese equipo y tengan una meta común. Hay que explicarle a las personas con las que trabajas cuál es el objetivo a conseguir. No simplemente reunirlos en una habitación y decirle que vamos a construir un campus o que vamos a hacer un edificio,
hay que implicarlos en el proceso, hay que comprometerlos con que ese objetivo se consiga, porque si no su trabajo no tiene pasión, que es el principal ingrediente para que las personas den más de su rendimiento habitual, de su rendimiento intelectual, de su rendimiento normal, sino que se apasionen con el objetivo de conseguir y se sientan partícipes de esa tarea, porque individualmente es muy difícil conseguir el logro. Tienes que sumarte a otras personas con la misma intención, con la misma ilusión y esforzarte, cuesta mucho, hay que esforzarse mucho en eso. He sido testigo privilegiado contigo de algunas cosas que yo diría que costaron mucho. Imagínate a un emprendedor de Internet, a un emprendedor digital, que su servidor se le cae y parece como si se cayera a todo el mundo. Se desanima, se borran todos los datos del disco duro. ¿Cuál fue tu actitud cuando recién inaugurado el Museo de la Universidad, luego veremos unas imágenes, el día que se iba a inaugurar, el día siguiente, hay una inundación como nunca ha habido en el campus, se llena de agua y toda la obra se ha dañado? En esos casos, ¿qué capacidades, qué tipo de actitud hay que tomar? ¿Cómo realmente se afrontan cosas tan complejas como eso, como esas? Yo creo que la actitud tiene que ser siempre positiva, independientemente de que uno planifique las situaciones a las que quiere enfrentarse. Tiene que adaptarse también a las circunstancias de lo que pueda pasar. Y esa adaptación, independientemente de que hay noticias como esta que acabas de comentar, que sean desagradables y que sean un verdadero golpe, porque hay mucho trabajo que de pronto en muy poco tiempo se echa a perder, una vez superado ese momento de shock, o de choque en ese acontecimiento, hay que tener una actitud positiva de tirar para adelante como sea, y hay que organizar otra vez todos los recursos para solucionar eso, y que eso sea simplemente pues, una piedra más en el camino, un inconveniente más que tenemos que superar y una experiencia que nos fortalezca. Es importante fortalecerse con estas cosas, porque las cosas buenas vienen, pero verdaderamente las que nos fortalecen es aquellas que superamos, y esas son las difíciles. Superar las fáciles es sencillo. Lo difícil es, ante acontecimientos imprevistos, ante cosas que no estaban planificadas, bueno, pues echar para adelante y solucionarlo. En el caso del museo, por ejemplo, recuerdo que fue en el año 97 cuando se nos inundó, a finales del mes de septiembre, se inundó todo el campus, y la verdad es que fue un golpe muy duro, porque toda la universidad sufrió esa inundación, toda la ciudad de Alicante, toda la provincia, pero en este caso, en el caso de nuestro edificio, es un edificio que además está subterráneo, con lo cual se inundó mucho más de lo habitual, por decirlo así. Y hubo, evidentemente, primero sacar el agua, limpiar, hacer un recuento de los daños y poner los medios para que aquello pues, se solucionara lo antes posible, con la ilusión de que el edificio entrara en funcionamiento lo antes posible y nos olvidáramos de ese acontecimiento que fue verdaderamente dramático. O sea, que cualquier emprendedor y el mundo digital, cuando tiene alguna adversidad, lo que tiene que hacer es obviamente sobreponerse. Pero también estableciendo ciertos paralelismos de actitudes, ¿no? Pues recuerdo lo difícil que fue convencerle al mejor arquitecto europeo, sí, Álvaro Siza, que construyera en la Universidad de Alicante. Creo que fue un domingo, ¿no?, que hubo que abrirle la universidad y enseñarle la universidad. Y la universidad estaba prácticamente construida, el campus estaba acabado. Y él tenía pocas intenciones de diseñar un edificio en Alicante, no estaba dentro de sus planes. Pero aparte era la complejidad, se le daba una misión que era imposible. Si mal no recuerdo, el edificio que tenía que construir Siza era el rectorado. El rectorado no podía quitarle protagonismo a la biblioteca central, porque en las universidades serías el edificio fundamental, es la gran biblioteca central. Sí. Pero además, históricamente, el campus tenía una torre de control que recordaba que en sus orígenes había sido el primer aeropuerto de la provincia de Alicante, y dentro del contexto urbanístico había una U, un engarce de un aulario en forma de U, y la obra de Siza tenía que dialogar con la biblioteca central, con el aulario, con la torre de control, y además un hangar que estaba detrás, que era el antiguo hangar del aeropuerto,
y todo esto tenía que darle coherencia. ¿Cómo convenciste a Siza? Pero no, vamos a ver, casi lo más importante, ¿cómo conseguiste estimular a Siza para que realmente hiciera la cuadratura del círculo? Porque realmente lo consiguió. Ahí colaboraste tú y el equipo para dar una información, ahí hubo comunicación, empatía y un trabajo muy serio, de tal forma que un gran arquitecto al final dedicara toda su pasión, todo su oficio para hacer una gran obra. Cuéntanos un poco eso. Hay distintas facetas del mismo problema. Hay una faceta técnica, que tal vez es la que corresponde al equipo de técnicos que entonces estábamos en la universidad, que, como bien has descrito, significaba un verdadero reto poder hacer un edificio con todos esos inconvenientes o todas esas dificultades añadidas a un proyecto inicial. Esto, desde el punto de vista de un proyectista, es bueno, porque añade dificultad a un trabajo que a lo mejor en otras circunstancias cualquiera podría hacer. Quiero decir que cuando se elige o cuando se intenta convencer a un arquitecto de un alto nivel que realice un proyecto, la dificultad del mismo es un aliciente para, precisamente, poder acometer y poder demostrar todas sus habilidades. Pero en el caso de Siza, yo creo que hubo otros componentes, y uno es el que acabas de citar, de la empatía. Porque una persona, un arquitecto de ese nivel, tiene lista de espera en sus proyectos. Yo estoy convencido de que no podrá hacer todos los proyectos que querríamos encargarle. Y hay que convencerle, aparte de con argumentos técnicos, con otro tipo de argumentos, tal vez más personales, tal vez más de conexión, para que le ilusione, le apasione construir en este campus. Y ahí, evidentemente, está el componente político, el componente de liderazgo de las personas que en ese momento estaban en esta universidad, para convencerle de que aquí, aparte de solucionar ese problema técnico y esas dificultades, también iba a disfrutar. Se le rodeó de otros ambientes distintos, se le invitó a un desayuno, se le enseñaron algunas dificultades que el propio campus había tenido, un respeto también. Es importante respetar la labor de las personas. Y aquí él percibió perfectamente que su trabajo iba a ser respetado, igual que se respetó la torre de control, el hangar, como bien has dicho. No era una misión sin ningún rigor histórico, sino que respetaba la tradición de lo que había, tenía un engarce, pero al mismo tiempo también quería que ese edificio singular o ese encargo singular fuera verdaderamente recogido con, como bien has dicho, con pasión, no un mero trámite. Y yo creo que cuando visitó el campus, conoció a las personas, evidentemente al rector, al equipo con el que iba a trabajar, verdaderamente sintonizó con nosotros, utilizando la expresión de la empatía, surgió cierta química con las personas que ahí estábamos, y yo creo que al final, con agrado, sí que desarrolló ese trabajo que coló entre los muchos compromisos. En aquellos momentos estaba con la Expo de Portugal, estaba con proyectos de renombre internacional, y en la escala de su trabajo, de su despacho, este era un trabajo, un encargo pequeño, y conseguir que un arquitecto, como bien has dicho, de nombre mundial, nos haga un hueco en su agenda para realizar el proyecto de rectorado, con el cariño además que luego lo hizo, y con la dedicación que hizo, pues tiene más componentes, sobre todo, o sea, que de conexión. Sacando conclusiones, podríamos decir que cuando un emprendedor digital busca un socio relevante, una persona de prestigio que apoye su proyecto, que lo referencie, por ejemplo, cuando busca un inversor, un mecenas, alguien que de alguna forma destaca, pues tiene que animarse a hacerlo, ¿no? Sí. Tiene que decir, bueno, ¿cómo va a través del respeto, de la admiración, de la empatía, de la ilusión que yo transmito también con mi proyecto, el grado en que yo me lo creo? Así pues es. todo eso puede también ser un factor para ir al Silicon Valley y decir, pues voy a vender mi proyecto, o por lo menos a Madrid, o a Barcelona, o a México, o a Buenos Aires, ¿no? Y decir, bueno, pues yo voy a empezar a tratar de convencer
quizás sea más difícil de convencer que Suiza que incluso gente del Silicon Valley, ¿no? Que parecen ser muy abiertos a estas cosas. La ilusión es fundamental y la ilusión que uno tiene la transmite a los demás. Si a ti tu proyecto no te ilusiona, es imposible que ilusiones al resto de las personas. Para que tu proyecto te ilusione tienes que haberte preparado, tienes que haberlo estudiado, tienes que haberlo visto de día, de noche, soñar con él y verdaderamente estar incondicionalmente dispuesto a esforzarte en él. Y una vez que eso lo has conseguido, hacer las cosas solo es muy difícil. Necesitas personas que a todos los niveles te ayuden en ese proyecto. Y para eso tienes que conseguir que los demás también se ilusionen. Tienes que contagiar de esa ilusión. Antonio, la Fundación Everest te ha elegido entre una de las personas de mayor talento de España, porque a la hora de transforma España y del talento, de identificar el talento en España, así digamos que te saca todo lo que tienes en tu mente y trata de elaborar un documento con esos fines en España, ¿no? Realmente si hay un sector que tiene una crisis enorme, este sector ahora mismo es el sector de inmobiliario en España. O sea, somos el país por excelencia, hay una crisis potentísima, 6 millones de parados. Muchos de los emprendedores precisamente se retraen diciendo, bueno, es que estamos en periodo de crisis. Y bueno, la peor crisis ahora mismo de todas es la que afecta al sector de la construcción, ¿no? Entonces te diría un poco que además a ti te coge, informando, te coge como presidente del Colegio de Aparejadores, ¿no? Bueno, ¿cómo en realidad sé que hay dos conceptos que para ti son importantes, el concepto de liderazgo y el concepto de empatía? ¿En qué medida te han sido útiles estos conceptos para administrar una crisis tan fuerte como la que afecta al sector de la construcción y además desde la perspectiva de la presidencia de un colegio de aparejadores? Liderar significa muchas cosas. Significa, primero, liderarse a uno mismo. No podemos dejar que las circunstancias nos lleven donde las circunstancias quieren. Tenemos que tener un proyecto personal, profesional y a todos los niveles y dirigirnos hacia él. Y las circunstancias harán que nos adaptemos. La crisis, la bonanza, pero debemos de saber hacia dónde vamos. Liderar a un grupo, que como en este caso somos los técnicos que estamos en verdadera crisis, prácticamente con una actividad baja o casi nula, es muy complejo. Eso significa también que hay que tener una actitud positiva. Hay que volver a mirar hacia adelante con mayor espacio, con mayor visión. Hay que formarse y hay que contagiar al resto de personas de que esta situación es una situación transitoria, no sabemos cuánto va a durar, pero que va a pasar y que debemos de estar preparados para que cuando eso suceda no nos pille con la guardia baja y no sepamos qué hacer. Porque está claro que esta crisis cambia el mundo como lo concebimos, la forma en la que vamos a trabajar va a ser muy distinta. Respecto a la empatía o respecto a la conexión con las otras personas, aquí hay un grado más. Aparte del intelectual, también está el emocional. La gente lo está pasando mal. Y tenemos que ser sensibles a ello, tenemos que reconocer a aquellas otras personas que su situación profesional es compleja e intentar ayudarlos con cualquier iniciativa que se nos ocurra. Porque las personas tenemos conexión con los demás. Aparte de la misma profesión que podemos desempeñar, tenemos también la conexión del trato humano y, por lo tanto, igual que nos alegramos cuando alguien consigue una buena obra, hace un buen edificio, construye un magnífico campus y lo felicitamos, también cuando las cosas no vienen de esa manera hay que ponerse al lado de esas personas, ayudarles, proporcionarles, animarlos sobre todo, y intentar que esa situación de dificultad sea lo más llevadera posible. Hay veces que las cosas no se pueden solucionar, no podemos proporcionar un trabajo a alguien, no podemos solucionar su tema económico o su tema laboral, pero sí podemos ayudarles a que esa dificultad la sobrelleven mejor.
y es un problema muchas veces de actitud y de conexión, de aprecio hacia esas personas y también de respetar su dignidad, que aunque las cosas no vengan bien, siempre está ahí en todas las personas. Bueno, para finalizar, Antonio, es muy Sí. interesante lo que nos cuentas porque es como una especie de kit de supervivencia para afrontar la crisis de actitudes y con dos valores como la empatía y el liderazgo que son muy importantes. ¿Recomendarías algunas lecturas que a ti te hayan servido para esto? Hay muchas lecturas, además se han puesto muy de moda esto de los libros de gestión, de management, de autoayuda, tenemos cuando vamos a las librerías un montón de... Lo que ocurre es que cuando nos dedicamos algunos a leerlos, porque nos atraen los títulos o los contenidos, vemos que básicamente todos van a las mismas fuentes. Las fuentes, en el caso de la empatía, del liderazgo, de la inteligencia que se denomina emocional y la inteligencia social, son las de Daniel Goleman, que ya empezó a hablar de esto en el año 95, ¿verdad? Las de Howard Gardner, que en los años 80, ahora se está poniendo de moda en la formación las inteligencias múltiples, pero sus teorías vienen de los años 80, hace casi 30 años. Esas son las fuentes en las que luego las personas que lo han estudiado pues han, con esta facilidad que ahora mismo tienen las nuevas tecnologías, han cortado, han copiado muchas de esas ideas y también han añadido sus propias experiencias. Yo recomendaría ir a esas fuentes, a las fuentes de Daniel Goleman principalmente para todo lo que es la relación entre las personas, que no es otra cosa que la interpretación de una de las inteligencias de Gardner, que es imprescindible. Ser empresario, ser emprendedor, supone juntarte con otras personas para hacer algo. Si fuéramos capaces de hacerlo solo, pues seríamos como los artesanos de la Edad Media, no nos harían falta empresas. Si nos asociamos a alguien es porque no somos capaces de hacerlo solo. Y en el momento en el que nos asociamos a alguien, emprendemos un camino, una iniciativa común, tenemos que entendernos con esas personas. Y luego, además, tenemos que entendernos también con nuestros clientes, a los que debemos de acertar con el producto, entender lo que nos están pidiendo, no equivocarnos. Eso es empatía, eso es conexión a nivel, primero, de conocimiento racional, y luego, dependiendo del nivel, pues incluso a nivel de lo que denominamos la química, la conexión entre las personas, ¿no? No puedes seleccionar a un socio para una empresa con el que no te entiendes, y no puedes vender, comercializar, llegar a un público con el que no te entiendes. Una última cuestión. Realmente tú tienes una formación muy valiosa, has demostrado tu valía profesional en toda la trayectoria, tanto en la universidad como fuera de la universidad, pero tú te estás reinventando a los 46. Es decir, yo ahora veo que estás interesado en Internet de las Cosas, en ciudades inteligentes, en la domótica, en los edificios inteligentes, en todo esto que tiene que ver con el mundo digital y las TIC. ¿Es fácil reinventarse a tu edad? Bueno, no sé si es fácil o no, pero hay que hacerlo. El mundo hace 25 años que yo acabé mi carrera no era como es hoy. Yo podría seguir con los planteamientos de hace 25 años, pero me quedaría obsoleto inmediatamente. Entonces hay que reinventarse. Y yo, en la actitud personal, tal vez hay que reinventarse cada día. Cuando uno se levanta, sobre todo en situaciones de crisis, hay que echar para adelante y reinventarse. Pero cuando el mundo ha cambiado y cuando las formas en las que se toman las decisiones, se lanzan iniciativas y se emprende, cambia radicalmente con las nuevas tecnologías, lo vemos todos los días, nosotros también tenemos que cambiar. Y yo estoy bastante convencido de que en cualquier sector, en el sector de la construcción, en el sector del turismo, en el sector de la economía, tenemos que meter el ingrediente de las nuevas tecnologías. Y en todos cambia ese sector. Es como si nos cambiara el cristal de las gafas con el que vemos. Vemos las cosas de manera diferente y descubrimos oportunidades que sin esa nueva visión no se hubieran dado. En mi sector, que parece ser que la concepción es una concepción antigua del sector de la construcción, lo cierto es que en cuanto metemos nuevas tecnologías, Internet de las Cosas, el producto cambia, el producto es otro. Y también cambian los clientes, cambian las demandas y por lo tanto tiene que cambiar nuestra actitud al respecto de cómo ejercemos esa profesión. Sí, hay que reinventarse.
O sea que estamos viendo un panorama donde el sector de la construcción va a cambiar totalmente, lleno de domótica, lleno de nanotecnología, lleno de sensores, lleno de nuevos materiales. Esto es apasionante, ¿no? Entonces tendríamos que animar a los arquitectos, a este tipo de profesiones que han estado en el entorno del sector de la construcción, a que conecten con las nuevas tecnologías y que colaboren con informáticos o con desarrolladores para poder avanzar en un cambio de un sector que, de ser tradicional, como lo era el mueble, y ahora cuando pensamos en IKEA pensamos que es algo diferente, o el textil, y cuando pensamos en Zara es algo diferente. Podríamos llegar a pensar el sector de la construcción con los desarrolladores, con los emprendedores de las tecnologías, podrá ser algo muy diferente en el futuro. Seguro que lo será. Debemos de trabajar en equipo, con visiones distintas, para reinventar el producto. El sector de la construcción y de la vivienda debe de adaptarse porque la sociedad lo está pidiendo. Ya no queremos solo una vivienda que tenga buena orientación o que tenga buen aislamiento, sino que tenga un ancho de banda adecuado, que pueda conectarme cuando y donde quiera razonablemente, que no consuma mucha energía, que sea fácilmente mantenible, que no sea o no me haga ser esclavo de la limpieza porque está mal dimensionado, o que, quiero decir, los condicionantes de las viviendas cambian porque las personas hemos cambiado nuestros hábitos y nuestra forma de habitar, que al final es lo que las máquinas de habitar que decía el experto en su momento, que son las viviendas, también tienen que responder a eso. Cuanto antes lo hagamos y antes adaptemos ese sector, más competitivos seremos y mejor oportunidad de crecimiento futuro tendremos, por supuesto. Si además a eso le añadimos el cambio en el concepto de la propiedad, el alquiler, la compra por uso, que en Internet es muy común o muy aceptada, pero que en cambio en nuestro sector todavía no se ha asumido, pues veremos que la revolución tiene que ser total, ¿sí? Y eso siempre hay que hacerlo en grupo. Individualmente es muy difícil que una persona perciba solo eso, sino que tiene que asociarse a desarrolladores, a informáticos, a personas con otra visión y aplicar los conocimientos y la forma que tienen de ver su sector a nuestro sector. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias.